retoño de David. Duerme en Cristo, duerme. Y que eso a muchos de nosotros se nos complica. Porque vimos cómo los discípulos iban en la barca y el maestro, por eso le dicen maestro, que perecemos. Esa es la escuela del Hijo. Está la escuela del Padre, está la escuela del Hijo y tiene que estar la escuela del Espíritu Santo. La escuela del Padre, Juan 6:45, donde expresa que todos seremos enseñados por el Padre Celestial. Fuimos enseñados por el Padre. Pero aquí en esta etapa hay otra escuela. Y esa es la escuela del Hijo. Y en la escuela del Hijo llaman a Cristo en la barca y le dicen los discípulos: maestro, maestro, que perecemos. Ese maestro tenía discípulos. Y esa era la escuela del Hijo. Cada vez que tú encuentras en la palabra lo que enseña Jesús, es la escuela del Hijo. Cuando dice: aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí, la escuela del Hijo. Y ahí dentro de esa barca, Cristo les estaba enseñando algo a los discípulos. La barca puede simbolizar la iglesia, donde vamos todos con Jesús, y Jesús a la cabeza, nuestra autoridad suprema. Y nosotros vamos dentro de esa barca como discípulos siendo enseñados por Él. Pero en la barca, ¿por qué el Señor permitió que dentro de ese trayecto hubieran tormentas? Porque aunque nosotros estemos en la iglesia, eso no quiere decir que no vamos a pasar por tormentas. Vamos a tener tormentas. Y es complicado para nosotros porque a veces, en vez de reposar en Cristo en esas tormentas, nos angustiamos, nos llenamos de miedos, nos atormentamos y no sabemos qué hacer. Pescadores en una tormenta sintiendo que se ahogaban. Si lo primero que sabe hacer un pescador es nadar, sentían que se ahogaban. Vieron la oscuridad, vieron las tormentas, vieron lo que estaba pasando a su alrededor y asustados, no sabían qué hacer. Y Cristo durmiendo en la barca. La palabra dice que dormía, y si dormía, pues dormía. Pero ¿quién puede dormir cuando todo se azota por todos lados? Pero la palabra dice que dormía. Muchas veces a nosotros nos pasa así. Vemos la tempestad, el azote por aquí, las cosas por allá, las dificultades para acá, que ahí viene el parvovirus. ¿Y qué pasa con nosotros? Nos espantamos. Y no te lo digo solamente para con la iglesia, yo también. Porque vivo metido en un estuche y tú dirás: ay, pastor, qué poca es su fe. Pues si a los discípulos les faltó fe que iban con Cristo, imagínate a mí. Si seguimos de pies por la misericordia de papá. A veces, hijos, tenemos que también demostrar nuestra debilidad humana. Porque en el débil, fuerte es mi Padre. A veces tenemos procesos que nos sentimos muy fuertes, pero siempre hay una tormenta al tamaño de cada uno de nosotros, hijos. Por eso vamos en la escuela del Hijo, por eso vamos en la barca. Siempre va a haber una tormenta al tamaño de tu crecimiento. Algunos la tormenta es más fuerte, otros es más leve. Lo peor que puedes hacer en una tormenta es bajarte de la barca. Eso es lo peor que puedes hacer en una tormenta. Pastor, es que nos hundimos, que perecemos, le decían a Cristo. Lo peor que puedes hacer es bajarte de la barca. No te bajes de la barca, porque en esta barca duerme Cristo. Abrígate en el Cristo que duerme. En ese te tienes que abrigar. Veas lo que veas, digan lo que digan, sientas lo que sientas. Abrígate en el Cristo que duerme en tu barca. No quieras huir de la adversidad, no vas a poder huir. Te metiste en una tempestad por tus decisiones. ¿Y ahora cómo lo quieres remediar? Me bajo de la barca.
¿Crees que eso va a remediar la situación? Si te bajas de la barca, te bajas a la tormenta. No te bajes de la barca. Le dicen: perecemos, maestro, maestro, perecemos. Y se levanta Cristo y calma la tempestad. Clamor. El clamor, iglesia. Tenemos armas que Dios nos dejó. ¿Estás pasando una tempestad? Clama. Porque el Señor va a dejar que crezca la tempestad al grado de que te atrevas a clamar. Porque a veces vemos el problema y lo vemos chiquito. No pasa nada. Empieza a crecer esa tempestad, no pasa nada. Por eso cada tempestad que tenemos en nuestra vida es al tamaño de nuestra indiferencia. Llega un momento en que la tempestad ya sentimos que perecemos y es ahí: Padre, mi Cristo, que me muero. Descansa en el Cristo que duerme en tu barca. No te bajes de esa barca. Porque Dios dio una instrucción, Cristo dio una instrucción. Vamos al otro lado. Si Cristo dio la instrucción, vamos al otro lado, es porque iban a llegar al otro lado. Pasara lo que pasara, iban a llegar al otro lado. Se les olvidó a los discípulos quién dio la instrucción. Se les olvidó a los discípulos. Y a veces a nosotros se nos olvida también. ¿Quién está dando la instrucción? Mi Señor. Y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y pasamos por alto la instrucción del Señor. Y es ahí cuando las tempestades nos dominan. Y es ahí cuando las tempestades nos atemorizan. Los discípulos no tenían por qué espantarse ni atemorizarse. Si Cristo les había dicho que iban a pasar al otro lado, era porque iban a pasar al otro lado. ¿Qué les faltó? ¿Sí? ¿Qué les enseñó Cristo? A depender de Él, a confiar en Él. Que se acrecentara su fe. Eso tiene que pasar en nosotros, hijos. Pero es bien difícil para nosotros. Es bien difícil porque a veces vemos las adversidades, las dificultades, las persecuciones, los señalamientos, los enjuiciamientos, las tempestades, las enfermedades, lo que está pasando alrededor de nosotros. Y decimos: ¿qué voy a hacer, Dios mío? Es bien difícil para nosotros porque de todo nos espantamos. Y a veces somos muy valentones para decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando ya tenemos la tormenta enfrente, se nos olvida. Pero qué hermoso es el Cristo que va en nuestra barca. No nos desecha, nos enseña. Qué hermoso es mi Cristo, ¿eh? Veas lo que veas. Duerme en el Señor. No se viene la situación fácil. Duerme en el Señor. Tienes que dormir en el Señor. Después vimos que había otro que lo durmieron. Adán. Cuando lo duermen del costado, sacan costilla, hueso, y le forman, el Señor le forma una esposa que cuando la ve Adán dice: esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Era carne y hueso. Cuando vemos al Adán durmiendo, esa es la tipificación del Cristo que duerme. Adán tipifica a Cristo. Eva tipifica a la iglesia. Cuando nosotros vemos al Cristo que duerme, al Adán que duerme, del Adán que duerme, le forman a la desposada. ¿Cómo nos van a formar a nosotros, que somos su iglesia? Tenemos que permitir que el Cristo que duerme sea el que nos esté dando forma a nosotros. Duerme el Adán y de ahí sacan a la esposa. Nuestro Adán durmió en una cruz, nuestro Cristo durmió en una cruz. Le abren el costado y sale agua y sangre. No sale hueso y carne. Porque la desposada
de Adán era carne y hueso. Y la desposada de Cristo es agua y sangre. Y se va formando la desposada. Es necesario que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros estemos durmiendo en el Señor, nos van a estar dando la forma de desposada. Descansa en el Señor. La desposada no debe de atormentarse de más. Descansa en papá. No es fácil. No es fácil. Pero tenemos que aprender a hacerlo. Tenemos que aprender a refugiarnos en papá. Veamos lo que veamos. Pase lo que pase. Y me podrá decir, ay pastor, ya con todo lo que me dijo y me espantó, y ahora quiere que descanse en el Señor. Aprendamos, hijos, a descansar en papá. Tenemos que estar pendientes de las cosas que pueden suceder para poder abrigarnos en papá. Papito, guíame, papito, ayúdame, papito, permíteme, Señor, para que nosotros no vayamos a errar y vayamos a estar tomando decisiones conforme a nuestra carne y no conforme al Señor. Sujetémonos a papá. Sujetémonos al Cristo que duerme en esta barca. Porque ahí vamos a estar seguros, hijos. Eso lo vimos la semana pasada, entre otros que durmieron. Hay diferentes tipos de dormir. Está el de Eutico también, que no lo mencionamos, pero está el de Eutico. ¿Qué pasó con Eutico? Se durmió en una ventana cuando Pablo predicaba. ¿Y qué le sucedió? Se cayó y se mató. Y Pablo le impuso las manos y lo regresaron. No te duermas en la prédica. No te duermas en la predicación. La predicación es para estar atento. ¿Por qué? El mensaje de parte de papá para nosotros es para estar atentos a lo que el Señor nos va a decir. Lo que nuestro papá nos diga es para obedecerlo. No uno, todos. Todos somos parte de la iglesia del Señor. Entonces, el dormir forma a la iglesia. Que la iglesia duerma en Cristo está saliendo de su costado. Así como el Adán duerme en Cristo y sale la desposada. Si nosotros nos atreviéramos a dormir, a reposar en el Cristo que duerme, la desposada se estaría formando. Atrevámonos, hijos. No va a ser sencillo, pero atrevámonos a dormir en el Cristo que duerme en nuestra barca. Reposemos ahí. Vamos a descansar en Él. Vamos a reposar en Él. Así como vemos también con Jacob, que se recuesta en una roca, y esa roca tipifica a Cristo. Se recuesta en una roca su cabeza, sus pensamientos, descansa su alma en esa roca y recibe revelación de las promesas que Dios tenía para con él. Reposa en el Cristo que duerme en tu barca. Y de ahí vamos al segundo mensaje, la parte 2. Pan sin sufrimiento. ¿Por qué? Porque papá también va a dar pan sin sufrimiento al que duerme. Sabemos que hay diferentes tipos de dormir en la Biblia. Está el dormir de los que perecen, como lo fue Ananías y Zafira. No murieron, durmieron. ¿Y por qué durmieron? Porque estaban involucionando. Estaban en una etapa de involución al grado de que podían llegar a la ofensa contra el Espíritu Santo, hasta el grado de un pecado imperdonable, y los tuvieron que dormir antes de que involucionaran más. Pero hay otro tipo de dormir, como el dormir biológico. Una persona que se cansa físicamente y decae su semblante, duerme. Es un dormir biológico. Y está este dormir. Mira, acompáñame. Salmo 127, versículo 2. Yo la tengo en la palabra de Dios para todos. En esta versión dice así, Salmo 127, 2. Pierden el tiempo ustedes, que se levantan temprano y se acuestan tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento, porque Dios da a quien ama aún mientras duerme. Algunas versiones dicen pan con dolor, otras dicen pan con sufrimiento. Pero mira cómo lo dice aquí. Pierden el tiempo ustedes, que se levantan temprano y se acuestan tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento, porque Dios da a quien ama aún mientras duerme. Nuestro Padre da pan sin sufrimiento, es decir, un sustento bendito.
mientras se duerme, es decir, en reposo, mientras reposamos en Él, mientras dormimos en Él, Dios nos va a dar un pan bendito. ¿A quién? Al que tenga la característica de que el Padre lo ame. ¿Qué da Dios al que ama? Pan sin dolor, sin sufrimiento. Pan sin sufrimiento. ¿Será que alguno de nosotros, aún ya estando en Cristo, estamos comiendo pan con sufrimiento? ¿Qué es comer pan con sufrimiento? Hay hermanos en Cristo que aún estando en el Señor tienen que pedir prestado para poder comer, aún estando en Cristo. Otros tienen que estar robando dinero, aún estando en Cristo, haciendo tandas, haciendo esto, no pagando, robando dinero para comer. Están comiendo pan con dolor, están comiendo pan con sufrimiento. Otros no les rinde su dinero, trabajan desde la mañana hasta la noche y cuando ven ya se les acabó. Están comiendo pan con sufrimiento. Otros dicen, yo no quiero vivir los principios del Señor porque no me alcanza. Están comiendo pan con sufrimiento. ¿Será que nos esté pasando eso a nosotros? Espero que no. No vais a decir, pues yo ya me voy a reposar en el Señor y ya no trabajo y que el Señor me... No, dice la palabra, para poner un equilibrio con todo esto, la palabra también dice, el que no trabaja, que no coma. Entonces tenemos que hacer nuestra parte para que en cierta medida, en ciertas características que adquiramos, en ciertas dimensiones que desarrollemos, podamos tener un pan sin sufrimiento. ¿Por qué? Porque lo que pierde Adán lo recupera Cristo. Adán, dentro del Edén, no tenía que comer pan con sufrimiento. En el Edén no había sufrimiento. ¿Cuándo llegó el sufrimiento? En Adán y Eva. No en el Edén. El Edén se quedó sin sufrimiento. Pero ¿cuándo llegó el sufrimiento a Adán y Eva dentro del Edén? Cuando ellos pecaron. Cuando ellos desobedecieron la instrucción de papá, llegó el pan con sufrimiento, llegó el sufrimiento. Y los tuvieron que sacar del Edén. Y aunque Dios los cubrió con pieles de animalitos, aunque el Señor los cubrió, tuvieron que ganar ahora su sustento con sudor. Ahora tenían que probar la tierra maldita, ahora la tenían que probar. Había dolor, sufrimiento, escasez. La tierra te producirá espinas y cargos. Ya tenía que probar pan con dolor, ya tenía que probar pan con sufrimiento. Pero lo que pierde Adán, lo recupera Cristo. Y nosotros los que ya estamos en Cristo, no tendríamos por qué estar comiendo pan con sufrimiento. Nosotros ya no. ¿Pero por qué estamos comiendo pan con sufrimiento? Por una situación. No queremos dimensionarnos. Vuelve a leer la cita bíblica. Pierden el tiempo ustedes, que se levantan temprano y se acuestan tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento. Porque Dios da a quien ama, aun mientras duerme. No se trata solamente de dormir en el Cristo que duerme en la barca. Dormir en el Cristo que duerme en la barca nos va a librar de tempestades. Dormir en el Cristo que duerme en la barca, con la dimensión de amados, nos va a proveer de pan sin sufrimiento. No solo es dormir en la barca, hijos. Dormir en la barca es más sencillo. Dormimos en Cristo y eso nos va a librar de las tempestades. Y cuando sientamos que esa tempestad nos domina, no hay una prueba más grande que nos dé Dios. El Señor no nos va a dar una prueba superior a nuestras fuerzas. Y si sentimos que esa prueba es superior a nuestras fuerzas, por eso nos enseñó el clamor. Y ahí responderá papá, porque la oración la escucha y el clamor lo responde. Ahí responderá papá. Entonces, cuando nosotros estamos en una adversidad, en tempestades, hay que dormir en el Cristo que duerme en la barca, hay que reposar ahí. Y eso nos va a guardar de tempestades. Y si sentimos que la tempestad es más grande, clamemos. Y ahí vamos a tener la respuesta y el abrigo. Y ahí va a llegar la paz a nuestra vida.
Pero para que nosotros al dormir en el Cristo que duerme en la barca, recibamos pan sin dolor, tenemos que tener una dimensión: amados del Padre. Pero es que Dios es amor. A mí Dios me ama. Sí, Dios te ama. Pero la Biblia dice que Él da a quien ama aún mientras duerme. Y aquí tenemos que verificar otra cosa, hijos. Con esto debemos de verificar si en realidad nosotros hemos buscado el amor de nuestro Padre. Porque una cosa es decir, yo amo al Padre. Una cosa es decir, yo amo al Padre. Y otra cosa es que el Padre nos ame a nosotros. Dios es amor. Dios ama. Pero nosotros tenemos que verificar esto no en base a nuestros pensamientos. Porque es fácil decir, Dios me ama. Es fácil decir esto en base a mi pensamiento humano. Es fácil decir, es que mi Dios es bien hermoso, es misericordioso, Él me ama. Esto no lo tenemos que medir en base a lo que pensamos nosotros. El amor de Dios hacia nosotros lo debemos de medir en base a lo que dice la palabra, no en lo que siento o pienso yo. A lo mejor todos te pueden decir que Dios ama. Por eso es que esto, hijo, esto que vamos a hacer hoy, no lo vamos a medir referente a nuestro pensamiento humano. Porque referente a nuestro pensamiento humano todos somos bien buenos. Todos somos perfectos. Esto lo tenemos que medir referente a lo que Cristo dice en su palabra, referente a lo que el Padre dejó plasmado en la palabra para poder dimensionar. Si yo ya adquirí una dimensión para ser amado por mi Padre, claro que Dios me ama, pero tengo que elevarme a buscar ese amor, provocar ese amor de parte de mi Padre para conmigo. Y cuando provoco ese amor de parte de mi Padre para conmigo, Dios, mi Padre, me va a dar cuando yo duerma en el Cristo que duerme en mi barca. Ahí es cuando yo voy a recibir. Y para ello se requiere lo que enseñó en la barca: fe. Acompáñame al libro de Juan, capítulo 10, versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Entonces, habíamos visto que para recibir pan sin sufrimiento, porque papá decía que Él da a los que aman mientras duermen. Él da a los que aman mientras duermen. Si nosotros nos atrevemos a dormir en el Cristo que duerme en nuestra barca y tener una dimensión de amados por el Padre, papá nos va a proveer pan sin sufrimiento. Prestarás y no tendrás que pedir prestado. Tendrás para bendecir, bendecir y bendecir. Tu abundancia se convertirá en sobreabundancia. No predico un evangelio de la prosperidad, pero sí te predico una realidad. Porque así como mi Cristo bendice, también mi Cristo provee. Es mi Padre. Y mi Padre primero te va a proveer el pan celestial y también sabe proveer a sus hijos con provisión humana. Es mi Padre. ¿Qué padre hay que le dé una piedra a su hijo, una serpiente, cuando le pide pan o un huevo? Dice papá, pues si vosotros siendo malos saber dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más nuestro Padre dará el Espíritu Santo a que se lo pide. Mi Padre empieza con la provisión espiritual celestial, se derrama en la provisión natural. Tenemos un Padre que provee y quiere proveer al hijo que Él ama. Y para que el hijo que Él ama pueda ser proveído, tiene que dormir en Cristo. Pero para que nosotros recibamos esta bendición que perdió Adán y que la recupera Cristo por nosotros, para que nosotros podamos recibir esta bendición, esta provisión, esta sobrenaturalidad, porque esto es una sobrenaturalidad. Reposa en el Señor y Él te va a proveer. Es una sobrenaturalidad. Y mi Padre, al día de hoy yo tengo un Padre que todavía hace milagros. Yo todavía creo en ese Dios, que todavía hace milagros, que todavía bendice, que todavía provee, que todavía toca, que todavía besa, que todavía ama. Yo conozco a ese Padre, pero tenemos que entender que Él da cuando duerme al que Él ama. Esto no se trata de que nosotros digamos, te amo. Esto se trata de que Dios diga, a este, a esta, lo amo. Así como con Cristo, este es mi hijo amado.
en quien me complazco. Si tú quieres ver tu parámetro, no de lo que tú sientes por Dios, sino de lo que Dios siente por ti, tenemos que verificarlo en base a lo que está escrito, no en base a lo que yo siento. Porque si lo verifico en base a lo que yo siento, me voy a confundir, me voy a engañar a mí mismo. Entonces tengo que verlo en la palabra para poder dimensionar si estoy evolucionando, si me estoy dimensionando a un grado de que mi padre, cuando me mire, me diga: este es mi hijo amado en el cual me complazco. ¿Quieres pan sin dolor? Complace al Padre. Para complacer al Padre se necesita obediencia. Mira, por eso me ama el Padre. ¿Por qué lo ama el Padre? Porque yo pongo mi vida, decía Cristo. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. ¿Y a quién da Dios pan sin sufrimiento? A quien el Padre ama. Él quiere dar pan sin sufrimiento a quien Él ame. La pregunta es: ¿nos amará a nosotros? Sí, pero al grado de que nos puedan proveer ese pan mientras dormimos. Tenemos que alcanzar ciertas características, porque dice la palabra: porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Entonces, ¿a quién va a darle pan sin sufrimiento? Al que pone su vida. Todo aquel que está dando su vida en obediencia al Padre será amado por Él. Si tú estás dando tu vida en obediencia al Padre, te estás dimensionando para que el Padre te mire y diga: este es mi hijo amado en el que me complazco, este me obedece. Él está poniendo su vida, pero a veces no queremos ni poner a disposición para venir a un culto. Y queremos pan mientras dormimos. Bastante misericordia que nos quite las tempestades, mi Cristo. La obediencia, papá, el poner nuestra vida. Aquí está mi vida, Padre. Si en algo te sirve, porque no la tenemos muy chula, hijos. Si yo te digo que tenemos la vida muy bonita, créeme que te estoy engañando. Seamos sinceros con papá. No tenemos la vida bonita. A veces hacemos las cosas bien, a veces hacemos las cosas mal, a veces cuando estamos haciendo las cosas regular, ya me resbalé, ya patiné. Y así tratamos a todos destartalados, tratamos de seguir adelante. ¿Cierto o no es cierto? Que a veces queramos aparentar una apariencia muy diferente a la que tenemos en el mundo. Eso es otra cosa. Que a veces queramos presentarnos como muy íntegros, muy entregados a papá. Eso es otra cosa, porque papá sabe perfectamente lo que hay en la intimidad de nuestros corazones y lo que hacemos cuando nadie nos ve. Solo Él. Por ello, hijos, es que es necesario que aprendamos esto. Papá quiere bendecirte. ¿Cuándo? Cuando duermes. Quiere quitarte el pan de dolor. Esas etapas de tu vida donde recibes hasta ciertas cantidades de dinero y no sabes ni cómo se te fue. Que ya le debes a Chonita, a la de las quesadillas, que ya le debes a tal otro que te andas escondiendo, que porque aquel te viene a cobrar la tanda. Y estás comiendo pan con sufrimiento. Y aparte en tu familia, las crianzas que hiciste, tus hijos se ponen a robar, tus hijos se ponen a hacer lo malo. Y estás comiendo el pan con sufrimiento. Como que aquí siempre se nos acaban los amenes. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. ¿A quién le va a dar pan sin sufrimiento? Al que Él ame. No a todos, al que Él ame. Entonces, ¿qué recibimos los demás? Misericordia. Porque Dios saca el sol para justos e injustos y hace llover para buenos y para malos. ¿Cómo le llamas eso? Amor y misericordia. Saca el sol para justos, amor, e injustos, misericordia. Hace llover para buenos, su amor, porque Él es amor, y hace llover para malos, su misericordia. Pero que papá diga: no dice todos, pero que papá diga: esta es mi hijo, es mi hija amada, en la que yo me complazco. Hay paz sin sufrimiento, reposa en
banca, yo seré tu proveedor, yo seré tu guardador. Eso es diferente. Pero para ello tenemos que dimensionarnos. ¿Quieres que te ame el Padre? Pon tu vida. Pon tu vida. Pastor, es que hoy no tengo tiempo de venir al culto. Ponga su vida. Pastor, es que pues a mí sí me gusta el culto, pero a veces usted tarda mucho, y bendita pandemia, que ya nada más era 1:20, 1:30 minutos, ya estaba yo conforme. Ponga su vida, porque después del culto, el culto es el inicio solamente de nuestra semana. El culto es para venir a llenarnos, para poder practicarlo allá. O sea que tenemos que vivir un culto de 7 días, no nada más de un día. Nuestro culto tiene que extenderse, porque toda la semana estás conmigo. Y es bueno que reconozcamos nuestros errores. Padre, me equivoqué. Quiero poner mi vida en tu presencia, porque ahora ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo por aquel que me amó y se entregó a la muerte, Cristo mismo. Es fácil decir. Aprenderse citas bíblicas es lo más fácil. Vivirlas es el reto. Pero cuando nos atrevemos a vivirlas, estamos poniendo nuestra vida en sacrificio. ¿Por qué no vino Merenganita? Es que fíjese, pastor, que tenía una fiesta. Y como era de mi nieto, de mi nieta, ay, pues no me la podía perder, pastor. ¿Qué tanto es tantito? El culto es todas las semanas. Y la fiesta de mi nietecito es una vez al año. Quiere pan sin sufrimiento, pero no pone su vida. Quiere una provisión sobrenatural, pero no se entrega. Quiere una provisión de parte de mi Padre que le bendiga a usted y le sobreabunde para bendecir a otros, pero no se sujeta. Porque a veces queremos las cosas fáciles. Si no me gusta este mensaje y este evangelio que escucho aquí, me busco uno mejor por las redes sociales. Pare de sufrir. Aquí no es pare de sufrir. Aquí es sufra con Cristo. Porque si hasta mi Señor Jesucristo tuvo que sufrir en una cruz por amor a ti y a mí, cuanto más nosotros no nos van a perfeccionar a través del sufrimiento. Sufrimiento perfecciona. Por eso hay 2 tipos de sufrimiento: el sufrimiento por hacer el bien y el sufrimiento por hacer el mal. El sufrimiento por hacer el bien sabe rico, y el sufrimiento por hacer el mal duele. Mira, iglesia, el recibir pan sin dolor, pan sin sufrimiento cuando dormimos, requiere que el Padre diga: este es mi hijo amado, a este amo, a esta amo. Y es ahí cuando nosotros tenemos que entender que este parámetro de ser amados por el Padre no debe de fluir de nuestro pensamiento, porque nuestro pensamiento se tuerce, hijos. Nuestros pensamientos tienden a involucionarse. Por eso dice el Señor que pongamos todo pensamiento a los pies de Cristo, que sujetemos todo pensamiento a los pies del Señor, lo pasemos por un filtro, para que de esa manera podamos ver si mi pensamiento es acorde a lo que Él quiere, o simplemente es un pensamiento carnal de mi cabeza. Mi Padre tiene que verificar esa estatura de nosotros. Este hijo pone su vida por mí, esta hija pone su vida por mí. Tenía que hacer esto, tenía que hacer lo otro, y no le importó. Dejó todo eso plantado y corrió a mi lado. Tenía que hacer sus cosas humanas, sus emocionalidades, sus sentimentalismos, los hizo a un lado y corrió conmigo, demostrándome que está poniendo su vida por mí. A esta la amo, que tenga pan sin sufrimiento, que repose en mí. Eso es que tenemos que verificarlo a través de la palabra, no a través de nuestra cabeza. Y mira, acompáñame a Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Qué dimensión debo de tener para recibir pan sin sufrimiento? Que el Padre me ame, que el Padre diga: este es mi hijo amado. Y
cómo lo vamos a demostrar nosotros? Primero poniendo nuestra vida. Después, amando los mandamientos del Hijo. Porque hay mandamientos del Padre, hay mandamientos del Hijo y hay mandamientos del Espíritu Santo. Pastor, pero los mandamientos del Padre quedaron en la ley antigua. Sí, pero el Señor Jesucristo no vino a quitar la ley, vino a darle su justo valor. ¿Y cuál era el justo valor? Que ahora nosotros debemos entender que la ley no la podemos vivir externamente, que se nos juzga internamente. Y alguien dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano, ese es un homicida. ¿Y qué dice la ley? No matarás. Pero no lo maté físicamente, pero lo aborreciste del corazón. Entonces no vino a quitar la ley, vino a darle un justo valor. Entonces, ¿qué termina siendo la ley del Antiguo Testamento? El pensamiento santo de Dios puso la ley para que el hombre comprendiera que necesita un Salvador, que no puede cumplirla, que quizás pueda vivir 1, 2, 3 mandamientos y que se equivoca uno, se equivoca todos. Y entonces, cuando me equivoco a uno y ya me fallé a todos, la ley ya no me mata, porque ya no vivo en la dispensación de la ley, sino en el de la gracia. Pero la ley me ayuda para entender que no es agradable a los ojos de mi Padre y que el pecado me puede estar matando, me puede estar causando vergüenza, dolor, sufrimiento, maldición, porque eso es lo que causa el pecado. Adán y Eva pecan y se ven desnudos y se avergüenzan. ¿Por qué? Por causa del pecado. ¿Qué ocasiona el pecado? Vergüenza. Después tenían todo en el Edén y lo sacan. ¿Qué causa el pecado? Miseria. Y dice la palabra que el pago del pecado es la muerte. ¿Qué causa el pecado? La muerte. Y unos podrán decir: mira, pastor, no morí. Y como Eva, que traía ya el pecado, que ya había fallado, y le dice a Adán: mira, Adán, no morí, ya estaba más muerta que la llorona. Yo le decía a unos hermanos: cuando una persona, cuando un hijo en Cristo ya no siente su pecado, es porque ya está muerto en vida. Pero cuando un hijo de Dios todavía siente su pecado, todavía hay oportunidad de que sea redarguido y que se arrepienta y que le diga: papá, papito, perdóname, me equivoqué. Pero cuando uno ya no siente su pecado es porque ya murió. Solo un muerto no siente, aunque esté respirando. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. El que guarda mis mandamientos, decía Cristo, ese me ama, y mi Padre le amará. ¿Y a quién le va a dar el Señor pan sin sufrimiento? A quien Él ame. ¿Cómo les voy a hacer para que Él me ame? Guardando los mandamientos del Hijo. Si el Señor no vino a abolir la ley, sino vino a darle su justo valor, entonces yo debo de entender que lo que siento me puede estar haciendo pecar, aún sin cometerlo con mis actos. Eso es tremendo. Es tremendo, porque muchos de nosotros podemos dar una sonrisa a una persona, pero internamente hay pecados que no huelen. Porque es fácil reconocer a una persona que peca cuando se alcoholiza, cuando se droga, cuando su pecado se evidencia, huele. Pero ¿qué con el rencor, con el orgullo, con la soberbia, con el odio, con la venganza, con el resentimiento, que no huele? Tenemos nosotros que ver esto y dimensionarlo y darnos cuenta si nosotros, como hijos de Dios, si nosotros estamos adquiriendo una dimensión de ser amados por el Padre. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Mira cómo dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. ¿Cómo le voy a hacer para que mi Padre me ama? No, ya me ama, sí te ama, pero quiere amarte en una dimensión donde te dé pan sin dolor. ¿Cómo le vas a hacer? Amando al Hijo y su palabra. El que me ama, dijo Jesús, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Pues ¿cuál es la intención con todo esto? Que el Padre los ame. ¿Por qué? Porque si logro que el Padre me ame, más de lo que me ama quizás, si logro que el Padre me ame,
Mi papá me va a proveer pan sin sufrimiento. ¿Cuándo? Cuando duerma. No voy a tener que robarlo. No voy a tener que pedir prestado y no pagar. No voy a tener que estar maldiciendo la vida de mis hijos. No voy a estar saboteando a mis hijos para sacármelo de su quincena. Una cosa es que tu hijo te honre y otra cosa es que lo obligues. Debemos entender que nosotros como padres tenemos una responsabilidad para con nuestros hijos en lo que van madurando. Y ya cuando los hijos llegaron a un cierto nivel de madurez, ya de entendimiento, ya los hijos podrán honrar a sus padres. Pero no podemos estar utilizando un hijo para que me sostenga la vida que yo no quiero responsabilizar. Por eso, en unos mensajes pasados aprendimos que hay que sembrar semillas de honra en nuestro hogar. Ese es tu Edén, ese es tu surco. Siembra la honra en tu casa para que coseches honra, porque lo que se siembra se cosecha. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. ¿Quieres que tu Padre te ame? Ama a Jesús. ¿Y qué decía Jesús con esto? El que ame más a padre, madre, hijos, hermanas, posesiones, terrenos, ese no merece ser mío. Imagínate. Padre, provéeme, pero amo más a mi padre, a mi madre, a mis hijos, a mis hermanos, mis terrenos, mis posesiones. Me estorba, Señor, para cuidar lo que me has dado. Porque a veces inconscientemente es lo que le decimos a nuestro padre. ¿Quién te dio padre? ¿Quién te dio una madre? ¿Quién te dio hijos? ¿Quién te dio posesiones? ¿Quién te dio terreno? Tu padre. Pero a veces decimos gracias a Dios y con nuestras actitudes le decimos, pero quítate porque me estorbas, porque tengo que cuidar un terreno, tengo que cuidar una casa, tengo que visitar a mi papá, a mi mamá, a mis hijos, a mis hermanos, que son más importantes que tú. Al fin tú tienes culto todas las semanas. ¿Y qué es lo que hacemos a veces, hijos? Calificamos un viaje en el día de culto. ¿Por qué? Porque si falto a mi trabajo me descuentan. Y en el culto no. Hasta me ahorro la ofrenda. Ay, hijo. Como que estoy siendo muy directo, ¿verdad, hijos? Pero nosotros ya aguantamos. Esta no es palabra para bebitos. Ya pasamos de los 40. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Padre, provéeme. Padre, bendíceme. Padre, ayúdame, Señor, te necesito. Mira mi situación. Elévate. Dimensiónate. No cambies a tu Señor Jesucristo por nada. Porque si tú prefieres al Señor Jesucristo, lo amas por sobre todas las cosas, tu Padre te amará. Tu Padre te proveerá pan sin sufrimiento. Pan sin dolor. ¿Cuándo? Cuando reposes, cuando duermas en Cristo, a pesar de la tempestad que estés viendo. Juan 16, 27. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Porque el Padre mismo os ama. ¿Por qué? Porque vosotros me habéis amado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para demostrar que podemos dimensionarnos a una estatura donde el Padre nos ame? Amar a Cristo. ¿Y amar a Cristo cómo? Sobre todas las cosas. Pero es que hoy tengo que decidir entre el Señor y mi familia, entre el Señor y mi trabajo. Pastor, pero ¿qué tal si pierdo el trabajo por andar con Cristo? Qué decisión a veces tan difícil. Y a veces decimos, aquí estoy, papá. Ya me corrieron del trabajo, pero te amo, tú sabrás qué hacer conmigo. Y a veces uno como ministro corre con la responsabilidad y con la carga. Y ven hermanos que de repente, aquí en la iglesia ven hermanos que de repente me decían, pastor, y cuando el Señor me necesite, voto el trabajo y si me corren, ¿qué me importa? Aquí voy a estar.
Y esos a veces hasta me dan miedo. Porque digo, Padre, y si los botan del trabajo, me voy a sentir responsable. Hasta que el Señor habló a mi corazón y me dijo: yo soy su Padre. Entonces, hijitos, nosotros tenemos que elevarnos a una dimensión donde el Padre nos diga: este es mi hijo amado, este amo. ¿Por qué? Porque este es diferente, porque esta es distinta. Porque todos me pueden decir que me aman, pero este no me dice que me ama, este me lo demuestra. Este no me grita en un culto ni me brinca, pero cuando lo necesito, cuando Él tiene que decidir entre su vida y yo, me elige a mí. Eso hay que ser distintos. ¿A quién más va a amar el Padre? Salmo 11:7. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Ahora, ¿a quién más va a amar el Padre? Porque Jehová es justo y ama la justicia. Entonces, ¿a quién va a amar papá? Al hijo que entienda la justicia. ¿Qué será justicia? Porque ya somos justos. Nos justificó con su sangre. Estamos justificados. Pero una cosa es que estemos justificados y otra cosa es que entendamos la justicia. Bienaventurado el que tenga hambre y sed de justicia. ¿Qué es la justicia en un hijo? Aquel hijo que no se venga. Aquel hijo que no está buscando venganza por su propia mano. Aquel hijo que se goza, que se abriga en la confianza de su padre y no busca cómo desquitarse de lo que le han hecho, sino le dice a su papá: papito mío, en el nombre de mi Señor Jesucristo, yo pongo esto en tu presencia y hazme tu justicia. No voy a hacer justicia por mi propia mano. A ese es al que ama el Padre, porque el Padre ama la justicia. Y cuando un hijo de Dios es un receptor de justicia, en él hay justicia, a ese ama el Padre. ¿Cómo más es un hijo de justicia? Que no se inclina a favor del malo. El Salmo 82 habla, donde dice el Señor: yo dije, vosotros sois dioses, y ahora como simples hombres moriréis. ¿Por qué? Porque se pusieron a favor del malo y los enjuiciaron. Hubo un juicio de parte de Dios para con ellos. Y el Señor tuvo que establecer un juicio severo. ¿Por qué? Porque ellos perdieron el entendimiento, la brújula de lo que es justicia. Se ponían a favor del malo y desfavorecían al necesitado. Cuando nosotros nos estamos poniendo a favor del malo, desfavoreciendo al necesitado, estamos siendo injustos. Y al injusto, mi papá no lo va a amar. Va a sacar el sol para justos e injustos por misericordia. Eso es que nosotros no podemos ponernos a favor del malo. Hay hermanos que de repente oyen a otros hablar de sus propios hermanos y en lugar de acallar esa murmuración, la comparten. ¿Te estás poniendo a favor de quién? ¿Por qué? Porque ese hijo, esa hija del cual algunos de nosotros murmuramos, mi padre lo ha sostenido y lo ha levantado. Pero nosotros nos ponemos a murmurar de él, de ella. Y hasta a veces lo hacemos. Y vas a ver, te voy a acusar con el pastor. A mí no me venga con chismes. Una ocasión que un hermano así reaccionaba. Un hermano. Y estaba siendo el juez de todos. Y los vigilaba la semana entera. Y me hablaba por teléfono: mi pastor hizo esto, y pastor esa hizo aquello, y pastor ese aquí, y pastor. Y así estaba yo: Padre mío, ¿cómo detengo esto? Ya sé. Me habla por teléfono: hermana, ¿ha pasado esto? Sí. Y esto sí. Y esto sí. Y esto. Ay, está bien mal todo eso, hermana. Sí, cierto. ¿Sabe qué vamos a hacer? Vamos a poner a ayunar un mes entero por esos hermanos. Ya no me volví a hablar. Bendito remedio. Y ayunó. Si ayuné, yo sí. Ya quién sabe, yo sí.
Entonces, iglesia, no nos pongamos a favor del injusto. Y si tu hermano cae en pecado, abogado tiene para con el Padre. Hagámonos amados a los ojos de nuestro papá. ¿Por qué? Porque si nos hacemos amados a los ojos de nuestro papá, papá nos va a dar pan sin sufrimiento. Cuando duermamos, cuando reposemos nuestra cabeza en la roca. Qué bueno es papá. Por eso, el que Dios me ame no debe de salir de mi pensamiento. Debe salir de la perfección del pensamiento de mi Padre. ¿Cómo le hago para que Él me ame? Ya me ama. Sí, eso es lo fácil. Pero yo puedo hacer algo más para a sus ojos ser ese hijo que diga: este es mi hijo amado, en Él me complazco porque es justo. En Él me complazco porque ama a mi hijo por sobre todas las cosas. En Él me complazco porque guarda los mandamientos de mi hijo. Hay que complacer al Padre. ¿Cómo más es un hijo justo? Con justicia. Cuando llegó Cristo con Juan y se sujetó con Juan, cuando iba a bautizarse, dice Juan: yo no soy digno ni siquiera de abrocharte tus sandalias. ¿Cómo me pides que te bautice si tú eres mayor que yo? Y le contesta Cristo: hágase así, Juan, para que se cumpla toda justicia de mi Padre. Entonces, ¿cómo es un hijo justo? ¿Cómo es un hijo que ama la justicia de su Padre? ¿Cómo es un receptor de justicia? Se sujetó a una autoridad. Aunque él era más alto, se sujetó a una autoridad puesta por mi Padre, por su propio Padre, que el Padre fue el que puso a Juan. Entonces, una persona con un parámetro de justicia es aquel que se sujeta a la autoridad visible. Porque muchos de nosotros decimos: yo amo a Dios, y la autoridad no. Yo amo a Dios y Dios está por encima de todo. Y esos son los peores. Porque en el libro de Corintios, ¿cómo estaban? Yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y los que estaban peor: yo soy de Cristo. Porque todavía los que decían: yo soy de Pedro, de Pablo, de Apolo, habían reconocido una autoridad visible. Pero el que decía: yo soy de Cristo, hacía a un lado las autoridades que Dios había establecido. Y toda autoridad es puesta por el Señor. Aquel que abriga la autoridad visible está demostrándole su amor a la autoridad invisible. ¿Qué hacemos muchos de nosotros? Cuando tenemos propósitos y queremos hacer algo porque nos sentimos agobiados por los problemas, los queremos solucionar a nuestra manera. ¿Y qué hacemos? Nos rebelamos a las autoridades. ¿Por qué? Ya no quiero esto, ya me pareció mal esto, ya me pareció mal lo otro. Tenemos que honrar a la autoridad. Eso estamos aquí aprendiendo. Estamos siendo enseñados en la escuela. Es que nosotros debemos reconocer la autoridad visible para honrar a la autoridad visible. ¿Cómo dices que honras lo que no ves si no sabes honrar lo que ves? Dios quiere bendecirte, quiere darte pan sin sufrimiento, pero debes de dimensionarte a la estatura de amado del Padre. Y después dice: hágase así, Juan, para que se cumpla toda justicia de mi Padre. ¿Qué ama mi Padre? Ama la justicia. ¿A quién va a amar? Al hijo que entiende la justicia. ¿Y cómo es ese hijo? Honra la autoridad visible. ¿Y qué más hizo? Se bautizó para que se cumpla toda justicia de mi Padre. Cumplió un principio de su Padre: bautismo. Y no solo el bautismo es un principio. Hablo como principio, la base de nuestro cristianismo. Ese es para mí un principio, la base de nuestro cristianismo. Empezando en la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Amarlo, honrarlo por sobre todas las cosas. Es los cimientos, los principios, es Cristo. Y cuando uno cae en la roca, queda hecho pedazos. Si la roca le cae encima, queda hecho polvo. Y eso tiene un porqué. Por eso aquel que se revela, que se sujeta y se baja de la roca, y si la roca le cae encima, los principios de mi Padre le caen encima, lo va a dejar hecho polvo. Y el polvo es alimento para serpiente. Pero si uno cae en la roca, arriba, caer en la roca es diferente, porque queda hecho pedazos, no polvo, pedazos. Y Dios no desprecia un corazón hecho pedazos. Y es ahí cuando en la roca le podemos decir: papá, perdóname,
me equivoqué, te necesito, Padre mío, ayúdame a entender. Por eso tenemos que vivir los principios, no solo el bautismo. Ahí Cristo vivió un principio. Como principios tenemos varios: el servicio, el bautismo en agua, la ofrenda, el diezmo. Tenemos varios principios en nuestra vida. Hay que aprender a vivirlos. ¿Por qué? Porque son principios que edifican nuestro caminar en Cristo. Y si alguno cae en la roca, si alguno falla a esos principios, papito, perdóname. Prefiero caer en la roca que sujetarme y que la roca me caiga encima. Perdóname, Padre. El Hijo que entiende la justicia no tiene balanzas injustas, tiene balanzas justas. ¿A qué me refiero? A los que tenemos negocio. El Hijo que ama la justicia no puede estar siendo injusto con sus clientes. ¿Cuánto conseguiste eso? 100. ¿Cuánto le vas a dar? En 1000. ¿Y qué estoy siendo? Injusto. Robándole al prójimo. Y eso es injusticia. ¿De dónde conseguiste esa mercancía? Robada, pero pues a mí me la vendieron. Yo no sé lo que hayan hecho ellos. A mí me la vendieron y a mí me conviene. Injusticia. ¿Cómo va a proveer pan sin sufrimiento mi Padre a un hijo que no tiene balanza justa? Que es injusto en todo lo que hace, que roba, que miente, que altera sus precios, que hasta a veces le pone el diablito a la luz para no pagar. Para un pecado más simple, si el wifi pasa por mi casa, pues es mío. No tenemos internet en casa, pero si al del vecino pasa por mi casa, pues pasó por mi propiedad, me pertenece. Ya son pecados modernos, ¿verdad? Pecados actualizados. 2 Corintios 9:7. Cada uno dé conforme propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿A quién ama, papá? ¿A quién le va a dar pan sin sufrimiento? Al dador alegre, ¿verdad? Al dador alegre. ¿Qué es el pan sin sufrimiento? Pan sin maldición, pan sin sudor. ¿Por qué? Porque lo que perdió Adán lo recuperó Cristo. ¿Qué debo de hacer? Tener una conducta al momento de darme, no solamente en mi principio, sino toda mi vida. Cada uno dé como propuso en el corazón. ¿Quién creen que actúa ahí? Cada uno dé como propuso en el corazón. ¿Quién estará tomando nuestro corazón para hacerlo? El Espíritu Santo que nos ama celosamente. Nuestro mismo Padre pone en el corazón los deseos de querer y hacer. Y el mismo Cristo que está entronado en nuestro corazón es el que nos muestra el camino. El mismo Dios tomando nuestro corazón. El mismo Dios que toma mi corazón. ¿Para qué? Para que yo haga lo agradable a mi Padre. Porque toda buena obra, toda dádiva, toda buena acción desciende del Padre de las luces. No sale de nosotros, no sale nada bueno, hijos. De nosotros solamente sale carne. De nosotros solamente sale errores, fallas, equivocaciones, dudas, incertidumbres. De nosotros nada más sale eso. Que si no fuera por nuestro Padre, nosotros, ¿quién sabe qué sería de nosotros ahorita? Él pone los deseos de querer y hacer. Él es el que pone en nuestras obras, en nuestro caminar. Toda buena dádiva viene de Él. Que nosotros obedezcamos o no obedezcamos es diferente. Pero cuando dice la palabra, cada uno dé como propuso en su corazón, ¿quién crees que tomó tu corazón para que propongas? Cuando papá te ponga algo en tu corazón,
ya sea un principio en la iglesia, o ya sea una dádiva en una persona, no interpongas la razón, porque la razón a veces nos estorba. Es que no me va a alcanzar, es que no tengo, es que ¿qué voy a hacer mañana? No razones la palabra, créela. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Mira, son 3 niveles. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Sabes cómo intentamos dar muchos de nosotros? El Señor pone el deseo de querer y hacer en nuestro corazón y nosotros lo proponemos. Sí, papá, sí, así va a ser, papá. Como se ha propuesto en mi corazón, así va a ser, papá. Pero ¿saben qué pasa con nosotros? Que nos estorba el primer nivel. Dice, no con tristeza. ¿Qué nos estorba? La tristeza. Y ese van los niveles de nosotros. Porque somos cuerpo, alma, espíritu. Espíritu, alma y cuerpo. Es lo que somos. Entonces, cuando nosotros proponemos algo que ya nos puso el Señor en nuestro corazón, ¿qué es lo primero que nos estorba? La tristeza. ¿Y con qué va vinculada la tristeza? Con mi carne. ¿Y cómo doy? Con tristeza. Y eso es un principio carnal. No podemos vivir los principios de parte del papá carnalmente. Desechemos toda tristeza de nuestra vida. Cuando tú vayas a hacer una dádiva a una persona como propusiste en el corazón, no lo hagas con tristeza. Cuando tú vayas a vivir tu principio en la iglesia, no lo hagas carnalmente. Es que ya me pesa dar 50 pesos, pastor. Cuando daba 10 pesos lo hacía con felicidad. El papá quiere darte pan sin dolor. Y él ama al dador alegre. Para que nos dé pan sin dolor, tenemos que tener una dimensión donde papá diga, este es mi hijo que yo amo. Y a quien ama, al dador alegre. Por eso es cuando tú des tu diezmo, como propusiste en tu corazón, no cambaleches con Dios. No le digas al Señor, Señor, ya voy a ser íntegro, pero después. No cambaleches con Dios. Atrévete a vivir la veracidad de la palabra, como lo dice papá. Atrévete, porque mi papá ama al que guarda su palabra. Atrévete. Pastor, es que, ¿cómo me está diciendo todo esto? Te lo tenía que decir. No es mi mensaje, es el de mi padre. Mi papá ama al dador alegre. Y al que ama lo va a proveer pan sin dolor cuando duerma. Y lo necesitamos todos nosotros. Pero hay que dimensionarnos para poder ser receptores de esa bondad de papá, de ese abrigo de papá. Sé íntegro con tu diezmo, sé íntegro con tu ofrenda. Si el Señor te lo puso en tu corazón, si ya lo propusiste en tu corazón, fue el Espíritu Santo que te lo hizo entender. Si ya te lo propuso en el corazón, si lo propusiste en el corazón para con papá, no quieras engañarlo, porque a Dios no puede ser burlado. Y cuando des, no des con tristeza, porque si damos carnalmente, esa bendición se va a obstaculizar. Por eso son 3 niveles. No con tristeza, no por necesidad. Y todavía ayer en la madrugada estaba, papá, eran como casi las 5 y estaba con mi esposa ahí, obligándola a que ya se venciera el sueño y obligándola a que me escuchara para que pudiéramos entender esto. No por necesidad. ¿Cómo es posible que diga que cuando demos, no demos por necesidad? Y no entendía. Papito, ábrele la cabeza a este burro. No entendía. Hasta que me hizo entender, papá. ¿Sabes qué significa esa palabra necesidad? Viene de la palabra griega, ananke, y significa restricción y aflicción. Eso significa la palabra necesidad. Ahí en esa cita bíblica, ananke, y significa restricción y aflicción. Y como estamos viendo que son 3 niveles, no podemos dar con tristeza, porque esa es la carne que está siendo obligada a vivir un principio. Esa es la carne que se obliga a dar algo que no quiere. No podemos dar con tristeza,
porque no lo estamos dando cualquiera, estamos confiando en papá. Y si lo damos con tristeza, estamos obstaculizando la bendición al dormir. Por ello es que tenemos que entender la manera como darnos a papá, ser dadores alegres. Y vemos que son 3 niveles. ¿Por qué? Porque está involucrado en nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Ni debemos dar, no des por tristeza ni por necesidad. ¿Cómo por necesidad? Por ananque. ¿Y qué es ananque? Restricción y aflicción. Es cuando nosotros restringimos. Ay, Señor, hoy me diste, en toda esta semana, me diste 500. Sí, papá, yo te doy 50. Ay, Señor, en esta semana me has bendecido más ya. Ahora me diste 1000. Sí, Señor, yo te doy 100. Ah, papá, hoy me bendeciste con 5000, pero te doy 100 porque ya me duele. Restrinjo. Porque ya me duele darte más. Y ese es el alma que está involucionándose, que está razonando. Ese es el alma que no comprende que todo lo que nosotros tenemos lo hemos recibido por Dios, y que cuando Dios te lleva así y así y así, debemos de ser íntegros, fieles en ese principio, para no obstaculizar el ducto, para no darle oportunidad al devorador que nos trague. De nada sirve que clamemos al Señor que nos provea si no estamos dispuestos a dimensionarnos. Tenemos que dimensionarnos. Restricción, aflicción, que muchas veces hasta nos afligimos cuando damos algo a Dios que ya me pesó en mi vida y ya me aflijo por ello. Y estamos en la semana pensando, es que di tanto, y si no hubiera dado esto, pues ahorita hubiera comprado esto, y lo que es peor, luego con eso contaminamos a nuestros hijos. ¿Qué ven nuestros hijos en nosotros? La avaricia, la codicia. Y vamos formando a nuestros hijos en edenes con semillas del mundo, con semilla maldita dentro de los edenes, cuando los edenes son para sembrar semilla bendita, semilla celestial. Que tus hijos te vean íntegros en tus principios. Eso es sembrar honra. Y después dice, porque Dios ama al dador alegre. Y ese ya que partes de nuestro ser, el espíritu. Ya cuando el espíritu dominó al alma y el alma doblegó a la carne, ya cuando somos hombres en una estatura espiritual, amamos al Señor en espíritu y en verdad, adoradores en espíritu y en verdad. Y es ahí cuando adquirimos una dimensión y vivimos nuestro principio con alegría, porque lo vivimos espiritualmente. Echamos el razonamiento del alma a un lado, echamos la carnalidad a un lado, quito la tristeza, quito la aflicción, la restricción, y me entrego, me doy al Señor como me debo de dar, porque Dios ama al que se da para Él. Me entrego a mi Padre porque creo en sus principios, creo en los mandamientos de mi Señor. Me entrego a mi Padre, me doy por sobre todas las cosas a mi Señor, y lo hago con alegría. Y Dios bendice, Dios ama al dador alegre. Y si yo me dimensiono a un rango de ser amado por mi Padre, cuando yo necesite de esa provisión sobrenatural, mi Padre va a decir: ese es mi hijo amado, esa es mi hija amada, que me complace, al cual amo. Que venga la bendición de pan sin sufrimiento para ese hijo que amo. Y eso depende de nosotros. Depende de nosotros, hijos. Yo no te voy a obligar a que hagas nada. Depende de nosotros. Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Qué dijimos que tenemos que hacer para que nos den pan sin dolor? Dimensionarnos al grado de que el Padre nos ame. No de que yo diga, el Padre me ama, sino que Él me diga, yo te amo. Porque es fácil decir, el Padre me ama, pero tiene que ser así, que el Padre nos diga, yo te amo. Al hijo que disciplina, el Padre lo ama.
Porque el Señor al que ama, disciplina. Y eso no nos gusta a nosotros. No nos gusta la disciplina. Pastor, tenemos que orar a las 12. Nos ama el Padre. Ya me empezó, pastor. Si apenas empezamos. Los que estuvieron conmigo a las 3 de la mañana, de 3 a 6 de la mañana, ¿cuántos meses nos aventamos algunos? Y eso apenas empezamos un mejor horario, ¿no? De lunes a lunes, una vida cristiana común. Porque estamos acostumbrados a vivir en el mundo. Y para nosotros el mundo es común, pero ahora nos tenemos que desarraigar del mundo. Y nos tenemos que adaptar a la vida cristiana común. Porque papá no ama a los que viven en el mundo. No améis al mundo de las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, para que nosotros podamos ser amados de papá, tenemos que dejar el mundo. ¿Y cómo se va a lograr? Disciplina. El Padre al hijo que ama lo disciplina. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. La disciplina nos va a dimensionar a un grado de ser amados por nuestro Padre. Me voy a disciplinar ahora sí verdaderamente. Me voy a sujetar, papá, porque quiero que tú bendigas mi vida. Quiero esa bendición, el pan sin sufrimiento. No quiero heredarles a mis hijos maldición. Quiero heredarles a mis hijos pan sin sufrimiento. Pero para yo heredarle a mis hijos esta bendición, primero tengo que aprender a ser hijo. Y no cualquier hijo. Hijo amado que complazca a mi Padre. Hay que dormir la barca donde duerme Cristo. Cristo duerme en tu barca. Elévate y menciónate. Guarda los mandamientos del Hijo. Guarda su palabra. Ama al Hijo. Acepta la disciplina. Vive tus principios. Apártate del mundo. Para cuando mi papá te mire, cuando clames, te mire, te vea y diga: oye, en ese que clama, oye, en ese que me busca, ese hijo mío, amado los mandamientos de mi hijo. Ese hijo mío es dador alegre, vive sus principios con alegría. Ese hijo mío ama a mi hijo por sobre todas las cosas. Tiene temor de mí, se aparta del mundo. Ese hijo mío ama la justicia. Ese hijo mío ama la rectitud. Ese hijo mío, yo lo amo. Pan sin dolor, sin sufrimiento para él y sus hijos. El Padre quiere bendecirte y nos deja un reto. Créele, porque si nosotros estamos de pie, no es porque sí, es porque hay alguien que nos está sosteniendo todavía. Créele. Que mi Padre te guarde, te bendiga, te fortalezca, llene de paz tu corazón. Que mi Padre sea ese abrigo para tu alma, para tu espíritu. Que mi Padre te llene de paz, te llene de su